Muy bien, miren, creo que esta jornada inicial del coloquio de la frontera de las epistemologías, desde un enfoque, una mirada desde la sociología del currículo, ha dado pie a una reflexión bastante interesante en cuanto a que, primeramente, la experiencia de los que ya participaron en esta jornada, con su trayectoria académica, su experiencia profesional y todo lo que han venido haciendo a través de los años, pues les da esa autoridad para hablar con la seguridad de lo que representa el análisis de la nueva escuela mexicana y lo que trae consigo, ¿no? Este nuevo reto, desafío para los que son profesores en proceso de formación o que están iniciando. Y este ejercicio de diálogo con los compañeros que nos acompañan el día de hoy, creo que permiten precisamente contrastarlo con lo que pretende el nuevo modelo y la realidad en términos prácticos de lo que significa insertarse al ámbito profesional de la educación en el marco de de un nuevo modelo educativo y de una nueva política que finalmente no puede separarse de lo que pretende el modelo, ¿no? Y en ese sentido, pues queremos hacer este conversatorio, o hemos pensado en este conversatorio con profesores nobles, maestras nobles, que sin lugar a dudas pueden darnos una idea de qué es a lo que se van a enfrentar ustedes en el futuro de corto, mediano plazo, ¿no? O sea, porque algunos de ustedes pueden ser de los que están ahorita en tercer semestre, quinto semestre, séptimo semestre, y la idea es que vean lo que el plano en el que se van a ver inmersos, ¿no? En el corto plazo. El día de hoy nos acompañan tres compañeros egresados de aquí de la universidad. He tenido la oportunidad de haber sido maestro de ellos y creo que son personas que a partir de su trayectoria como estudiantes y ahora como maestros, pues tienen cosas que decir muy interesantes en ese sentido. Primeramente me permito presentarles de izquierda a derecha, de mi izquierda a mi derecha. Tenemos a Dulce Janet Uribe. Ella es egresada de la licenciatura en pedagogía y ella egresó hace un año, entonces tiene apenas poquito de andar haciendo este asunto de la docencia, de trabajar frente a grupo y pues algo nos tiene que compartir en ese sentido. También nos acompaña Gabriela Desiree Chaires Medina. También ella sí está recién desempacada, todavía puede decir que la semana que entra va a venir a hacer su examen profesional, ¿no? Dentro de la semana que entra, la que sí. El 11, ¿cuándo te dije? El 10 de diciembre va a venir a hacer su examen profesional ya para su titulación. Entonces, está recién egresada, ella también recién ingresada al sistema de la SED por medio del concurso de UCICAM. Entonces, también creo que tiene algo que compartirnos, ¿no? Gabriela decide. Y por último, no menos importante en el orden de presentación, el compañero Rubén Gómez Ramírez también, que también es recién egresado de aquí de la carrera y con una trayectoria, él ya con alguna experiencia porque ha sido profesor de educación media superior, pero él ha optado por experimentar el asunto de la educación básica. Rubén. Muy bien. Pues miren, la dinámica de este conversatorio es que partamos del principio, del principio general de establecer un diálogo donde los compañeros nos compartan cómo ha sido este proceso de inserción, ¿no? al sistema educativo y los retos que ellos han ido enfrentando
al ser profesores nobles, ¿no? O sea, porque al final de cuentas ellos ya son maestros, son profesores frente al grupo y están debutando, ¿no? En ese sentido. Y creo que el marco en el que les toca a ellos debutar es el marco en el que hay apenas un recién incorporado modelo educativo que a ellos les tocó ya formarse, o sea, en el trayecto de la licenciatura, con los referentes conceptuales y algunas experiencias de maestros que ya empezaban a trabajar con este modelo. Entonces, en ese sentido, quisiera yo iniciar con un cuestionamiento muy general, que nos pudieran ellos compartir a partir de su experiencia el cómo ha sido ese proceso de incorporación. Entonces inicio con la siguiente pregunta. Primeramente, nos gustaría que nos compartieran sobre qué aspectos de su formación inicial como pedagogos consideran que han favorecido a la incursión al campo profesional de la docencia. No sé quién quiera iniciar. Como siempre, sacrificio y me menciono. Bueno, buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por este tiempo que nos dedican. Primero que nada, si estamos aquí por dinero, yo creo que no es el camino, ¿sí? Creo que también el romantizar el hecho de decir, ay, pues hay que tener amor a la docencia y demás, pues no, ¿verdad? O sea, aquí vamos a hablar tal cual es. Se nos viene mucho lo que es la teoría, nos hablan mucho de que hay que hacer esta teoría y aplícala, y cuando vemos que en los grupos pues tenemos niños de diferentes colores, ¿no? Por ahí, aquí mi profe Iván Ricardo me recuerda mucho cuando decía los pollitos de colores, ahí están. O sea, es imposible trabajar con un solo método dentro del aula. Y respondiendo a la pregunta de profe, gracias por la invitación, pues yo creo que les ayuda muchísimo lo que es el servicio, las prácticas. A veces decimos, ay, no, qué fastidio, lo tengo que hacer, tengo que cumplir, nomás por cumplir con horas. Pero realmente cuando vamos a campo, nos damos cuenta que tenía una función, que tiene un objetivo. Y ese objetivo era adentrarnos y empezarnos a preparar precisamente para tener la fortaleza de estar frente al grupo, porque eso de dominar y esas cuestiones, pues no se dan de la noche a la mañana. Y no estamos hablando de un dominio en el sentido de, pues yo soy la maestra, me paro aquí y yo te mando y te friegas, ¿no? O sea, no. Es otra cuestión, va mucho más allá, va mucho más allá de lo simple, que lo simple es ponle un examen y calíficalo con 10, ¿no? Pero, pues, obviamente no, a la complejo. Lo complejo es eso, es batallar con el alumno, es irlo viendo, irlo conociendo. Entonces yo creo que como consejo sí les doy eso, o sea, aprovechen mucho el servicio, aprovechen mucho las prácticas. A ustedes como en la licenciatura, creo que el servicio no se los toman como en los de preparatoria, que los ponen a limpiar y esas cuestiones, ¿no? Entonces, sí apéguense mucho a su profe que tengan o a quien les asignen, ¿verdad? Sí apéguense mucho, sean bien preguntones, sean bien castrosos en ese aspecto, porque créanme que cuando uno ya se enfrenta solo, por su cuenta, es bien difícil, es bien complicado. ¿Sí es cierto? Hola, buenas tardes. También yo agradezco la invitación del profe y pues es un gusto estar con ustedes compartiéndoles las anécdotas, porque como decía la compañera, cuando sales te lo pintan muy bonito, muy padre, pero ya realmente en el campo ya no está tan bonito como nos platican. Y respondiendo a la pregunta, pues yo creo que sí te ayuda la carrera en general, el conocer las teorías, que el conductismo, Vygotsky, Piaget, todas esas cosas te ayudan y ya en el campo sí te acuerdas, pero ya para aplicarlo ya dices, ¿y cómo lo aplico? Entonces, en la práctica no te puedes guiar nada más por una teoría, es una combinación de todo. Yo cuando recién salí decía, no voy a ser la maestra tradicional de siéntate y si no haces la tarea no sales al recreo. Pero ya en el campo ves que
pues realmente tienes que ser esa maestra conductista tradicional. Entonces sí tienes que mezclarle entre pues, la maestra nueva de la nueva escuela mexicana con el maestro tradicional de encargar tareas, exámenes, todas esas cuestiones. Entonces sí te ayuda mucho toda la carrera de alguna u otra forma. Y a mí lo que lo platicaba también al profe Manuel es que a mí me ayudó mucho el énfasis que se le está dando, o bueno, al menos en nuestra generación, de séptimo y octavo, conocer la nueva escuela mexicana. Eso nos ayuda muchísimo a conocerla desde todo, desde cero, los objetivos de la nueva escuela, cómo se forma, estudiar cada campo formativo a profundidad, los ejes articuladores, las diferentes metodologías que plantea, sí te ayudan mucho y aprovechenlo porque realmente sí es una gran ventaja para nosotros como maestros nuevos, noveles, a diferencia de maestros que ya tienen más experiencia. Ahí sí he notado que ellos todavía no la conocen tanto, no están bien empapados, entonces todavía como que hay cierto rechazo a la nueva escuela mexicana y nosotros sí tenemos esa ventaja de conocerla más a profundidad, entonces sí te ayuda mucho porque ya realmente llegas al grupo y nadie te explica nada, nadie te dice cómo trabajar, ya tú llegas y nada más te dicen aquí está tu grupo y pues arréglatelas como puedas. Entonces sí aprovechen mucho esas clases de séptimo y octavo porque les van a ser de mucha ayuda. Y también, como mencionaba la compañera, las prácticas profesionales a mí me ayudaron mucho a aterrizar toda la teoría de 3 años antes, ya aplicarlo a la realidad y pues es mucho mejor que ahí tienes al maestro titular que te puede ayudar, puede guiar. En mi caso, cuando hice prácticas, sí me tocó una maestra muy buena onda, sí me ayudaba mucho, me decía, yo llevaba mi planeación de la clase y ella me decía, puedes mejorarle esto o te recomiendo mejor esto y observen mucho sus clases porque sí les va a ayudar mucho. Yo ahora que estoy ya ejerciendo, sí digo, me acuerdo de la maestra y sigo sus consejos de cómo dar clases, cómo enseñaba a sumar, a leer, a escribir. Entonces, apóyense mucho en sus maestros a cargo de grupo y aprovechenlos todo lo más que puedan. Y sería todo. Bien, gracias. Rubén. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por tomarse su tiempo y estar aquí. Muchas gracias, profe, por la invitación. Y personalmente, esto es de manera muy personal, lo que cambió en mí fue la percepción de lo que yo tenía de lo que era la docencia. Para mí, ¿qué era la docencia? Para mí la docencia era estar en el escritorio, pararse en el pizarrón, explicar un tema y poner un trabajo. Pero qué equivocado estaba cuando vi la realidad. El primer día que yo estuve en mi servicio social, no en las prácticas, en el servicio social, que me dijo el director de la escuela, oye, ¿me puedes hacer el favor de cuidar a dos grupos juntos, de cuarto grado? ¿No? Sí, está bien. 2 grupos juntos. Imagínense ustedes estar cuidando 2 grupos juntos de cuarto grado que recién empezaron su cuarto grado. Para mí en ese momento pues fue un problema muy grande que se me vino encima, pero eventualmente pues con el pasar del tiempo, con el pasar de los días, uno se da cuenta de que no es nada más estar dando un tema de aquí para allá, sino que es poner atención también a las problemáticas que tienen los alumnos, poner atención a lo que cada alumno le pasa cierto día. ¿Por qué un alumno se sale? ¿Por qué un alumno está hablando tanto? ¿Por qué un alumno está peleando tanto con sus compañeros? ¿Por qué un alumno se pone a llorar? ¿Por qué un alumno se aísla? Todo ese tipo de cosas es lo que me enseñaron a mí, que la docencia no nada más es pararse en el pizarrón, explicar un tema y poner un trabajo, sino que la docencia es entender exactamente, y muchas veces, aunque un profesor ya tenga 20, 25 años de experiencia, muchas veces no logra entender exactamente el comportamiento de los alumnos, porque es muy difícil. Lo difícil
no es ir a trabajar todos los días, no es estar ahí de 8 a 1 de la tarde. Lo difícil es poder comprender al alumno, y en este caso, en el de la primaria, comprender al alumno junto con sus papás. ¿Por qué los papás se quejan tanto contigo? ¿Por qué los papás no vienen a tus juntas? ¿Por qué los papás no mandan a tus niños a la escuela? ¿Por qué no te los mandan bañados? ¿Por qué no te los mandan arreglados? Porque si le dices a un papá, su hijo tiene tarea, ok, al siguiente día no te la hace. Entonces, una de las funciones más difíciles para mí que ha sido es lograr entender a los alumnos. Y con esto no me refiero a que el profesor es enemigo de sus alumnos, al contrario. El profesor debe de tener toda la disponibilidad de entender a sus alumnos, de escuchar a sus alumnos. Y muchas veces es muy difícil con tanto trabajo, que ahorita vamos a llegar a ese tema, con tanto trabajo que nos ha impuesto la NEM hoy en estos días. Es muy difícil poner atención a tantos alumnos, es muy difícil poner atención a tanto trabajo que uno como profesor tiene que hacer, y es muy difícil poner atención a los problemas que tienen los papás al momento de que un alumno falta, al momento de que un alumno no pone atención, al momento de que un alumno no cumple con lo que debería de cumplir. Entonces, principalmente, pues ese ha sido uno de los mayores retos a los que me he enfrentado. Muy bien. Muy bien. A continuación, ya que empezaron a mencionar la experiencia del trabajo con la NEM, partiríamos entonces de la siguiente pregunta, o sea, ¿cuál ha sido la experiencia de trabajar por proyectos bajo el modelo de la nueva escuela mexicana y cómo se han organizado ustedes como maestros y como colectivo para la ejecución de estos? Hablar de los proyectos. Hablar de los proyectos. Híjole, no tenemos nosotros ni proyecto de vida, ¿no? Vamos a andar hablando de otros, pero bueno. Rescatando un poco lo que decía la compañera, en cuestión de que su generación sale ya con toda esta visibilidad de la NEM, a nosotros no nos tocó, vamos a ser la víctima aquí. No nos tocó, ¿por qué? Porque se dividió en líneas, entonces pues nosotros agarramos uno que sonaba bien perrón, que al último no lo entendimos. Era lo de inclusión, o sea, veíamos todo este rollo de la inclusión, ¿sí? Creo que hay otros, es de primaria básica, bueno, pues ahí sí los dotaron muy bien. De plano nosotros sí nos fuimos en blanco, ¿sí? Para nosotros fue todo lo de la inclusión, de cómo incluir, que a su vez la escuela incluye, pero excluye, o sea, es su contradicción. Entonces, cuando yo ya llego al centro de trabajo y me muestran el trabajo por proyectos que ni en sí, ni los conocía, ni que era PDA, a mí me estaban hablando en chino, ¿sí? Yo no sabía qué onda, no sabía a qué se refería. Entonces, pues empiezo a preguntar, a ver, ¿de qué se trata? Explíquenme, ¿con quién me apoyo? ¿No? Pero la respuesta apática es, ponte a leer. Sí, pero bueno, ahí hay libros, ahí hay documentos, está todo en línea, ¿por qué batallas? Entonces, yo creo que también hay que trabajar ese aspecto de manera intrapersonal, ¿no? El hecho de estar dispuestos para apoyar al otro, ¿sí? No estar en competitividad. Bueno, entonces, mi incursión dentro de estos proyectos, pues digo, para empezar no sé ni a qué se refieren, no sé ni por dónde empezar, no sé ni por dónde rascarle, porque anteriormente teníamos materia por materia, ahora no, ahora es todo un chile con queso. Un proyecto se cruza con el otro y luego que matemáticas ya no es matemáticas tal cual, ahora lo tienes que ver por medio de nuestros saberes que involucra ciencias naturales y pues ya las matemáticas entran en el peso, ¿sí? Cuánto pesas, cuánto mides y ya de ahí te inventas tus problemas. Entonces sí está complicado porque te piden el plan sintético, te piden el plan analítico y luego así, caray, ¿y esto con qué se come? ¿De dónde lo saco? Te dan un librote así y lo dices, pues es que ahí viene, hay que leer. Sí, hay que leer, pero también estamos de acuerdo de que nuestras autoridades tienen esa responsabilidad con nosotros, ¿no?
de orientarnos, de guiarnos, mínimo de decirnos, ¿sabes qué? En tal página viene el índice y ya por lo menos, ¿no? Entonces, cuando empiezo a incursionar aún más, empiezo a ver, digo, ok, aquí están los proyectos, pero ahí está la otra parte de los papás. Los papás estaban acostumbrados a que en cierto tiempo le avanzabas a los libros. Y luego, profe, ¿por qué se pasó de la página 20 hasta la 300, quién sabe cuándo? Es que se está brincando temas y por más que les explicas, pues obviamente si ni tú lo entiendes, ¿cómo se lo vas a transmitir a otra persona? ¿Sí? Entonces, los proyectos vienen entrelazados. No se puede fijar un horario con los libros. Decirle, traigas el libro de nuestros saberes, proyectos de aula, proyectos comunitarios, tales días. No se puede, porque están entrelazados. Una página te lleva a la otra y al otro libro y así. Entonces, eso fue lo más difícil para mí, entender qué eran, cómo se trabajaban, cómo se elegían para los planes sintéticos y analíticos. Entonces, sigo en esa aventura, apenas voy. Respecto a cómo se trabaja, ya llevo ahorita 4 proyectos, ¿sí? Igual tenía 2 grupos de 4 grado, profe, se me hace que me andas guiando. Tenía los 2 grupos porque no había maestro, ¿sí? Ahí le encargo SICAM, no sé si él puede. Sí, entonces también por ese otro lado se batalla, porque el niño de antemano sabe, tú no eres mi maestro titular, a ti no te voy a hacer caso, entonces está esa otra parte. Ya cuando me separan el grupo, pues entonces empiezo a trabajar yo de manera regular, empezar a retomar el grupo tal cual como si iniciara el ciclo, ¿no? Entonces, debido a esos proyectos se me hace positivo porque están muy padres, ¿sí? Hablan esto romántico de que vamos a trabajar esto, pero sin olvidar, de manera individual, pero sin olvidar que estamos en una comunidad. Y eso es lo padre, ¿no? De que, obviamente, de que tú visualizas o le haces visualizar al niño el hecho de que, caray, pues sí, yo soy una persona única, de manera individual, pero que lo que voy a hacer le va a afectar al resto del grupo. ¿Sí? La parte que se me hace difícil es cuando se menciona a los padres de familia, porque es muy difícil coincidir con ellos. La escuelita en la que estoy yo, vale, prácticamente les tenemos que abrir la puerta hasta las 8:10, 8:20, 8:30, porque ahí los que mandan son los papás. Entonces, también esa otra parte está difícil y complicada. Y yo me quiero poner en mi modo tronchatorio de decir, ya no van a entrar porque ya son las 8, ¿no? Y los maestros dicen, no, es que si no tenemos que hacerlo, ahora si nos los ponemos a los papás, pues menos. Por ese lado tienen razón, pero ahí, ¿qué estamos haciendo? Todo lo contrario a lo que se debería. Entonces, el trabajo por proyectos está muy padre porque involucra a toda la comunidad tal cual, padres de familia, maestros, los alumnos, los que viven dentro de la comunidad tal cual, lo que rodea la escuelita, pero pues no se lleva a cabo, ¿sí? Ahí está lo triste, es lo que yo veo, que sí viene los PDA, los objetivos a alcanzar, el proceso de desarrollo autónomo y demás, pero pues nos faltan recursos también. O sea, esa es la otra contraparte, o sea, nos vamos a topar con muchos obstáculos que en su mayoría van a recalcar el recurso, ¿sí? Por otro lado, lo que uno puede hacer por medio del romanticismo, de querer lograr un buen aprendizaje en el alumno, que anda poniendo unos talos de su quincena, ¿verdad? Que no deberíamos, pero no tenemos de otra porque el libro no lo marca, ¿verdad? Entonces, de antemano el conocer qué es la NEM y hacia dónde van dirigidos los proyectos, cuáles son sus objetivos, pues sí, para mí ha sido difícil y sigue siendo difícil porque no lo entiendo del todo, ¿verdad? Y lo poco que he entendido, pues sí, se me ha hecho padre. Es cuestión de extraer lo que te sirve, lo demás, ¿no? Porque no te vas a enfocar tanto en que sea algo perfecto de juntar a los papás, a los maestros y a los alumnos, pues no se va a poder, entonces tienes que dar prioridades también, es lo que he visto en algunos proyectos. Pero de antemano es positivo y es negativo, no podemos decir que todo es malo ni que todo es bueno,
¿sí? Como mencionaban mis compañeros, o sea, el mezclar teorías es lo mismo con los proyectos. No todos los proyectos te van a funcionar, no los quieras abarcar todos y no todos te dejan algo significativo. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, yo también buscaba cómo definir mi experiencia con los proyectos y la frase que más se acercó fue, para mí, los proyectos han sido una relación tóxica. Entonces, como decía la compañera, tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas que te das de topes. Entre las cosas buenas es que pues sí se ve muy marcada la formación integral que busca la nueva escuela mexicana, porque como mencionaba la compañera, se cruzan los proyectos, entonces ya no está delimitado este tema es de español, este es de matemáticas, entonces ya un proyecto te puede abarcar los 4 campos formativos, entonces es buscarle, es mezclarle, y los proyectos a mí me gustan mucho, se me hacen muy divertidos, muy prácticos, totalmente diferente a como a mí me tocó en la primaria, porque ya no enseñas a sumar o no ves las sumas tal cual de 10 más 10 es 20. Ya viene un poquito más llamativo para los niños y a los niños les gusta mucho, les llama mucho la atención esa porque vienen muchas dinámicas, muchos juegos de salir a explorar en la misma escuela o en la casa, también en la comunidad participa mucho. Entonces, la esencia de los proyectos está muy padre porque no queda en el cosas que no vamos a usar, sino que están muy relacionados a la vida diaria, a lo que los niños ven día con día en su casa, en su familia, en la escuela. Entonces, eso también está muy padre porque a los niños les interesa, les llama la atención. Yo hace poco vi un proyecto de saberes y pensamiento científico, es el de ganar, ganar. Yo ahorita tengo 3er grado, entonces el proyecto se basaba en crear una tiendita para enseñar matemáticas. Entonces era desde crear los señalamientos de una tienda, entrada, salida, rutas de evacuación. Entonces ahí en esa parte entraba lenguajes, pero también tenías que crearlos desde los billetitos, las monedas, los que dibujar el plátano o la leche. Entonces esa parte ahí entra artes y experiencias estéticas. Y también eran 2 tienditas, 2 equipos, una era la comida saludable y otra comida chatarra. Entonces ahí entra ciencias naturales con el plato del buen comer. Si se fijan, ya van 3 en un solo proyecto. Entonces los niños les llamaba mucho la atención, estaban muy emocionados el estar coloreando los billetes, las monedas, crear los letreros de cómo se iba a llamar la tiendita. Y eso está muy padre, es algo que a los niños les llama la atención. Y ya al momento de ya tener toda la tiendita diseñada, ya había varios roles, eran los cajeros, que ahí es donde se veían las sumas y las restas, los cajeros, unos niños cobraban y otros niños eran los que iban de compras, por así decirlo. Entonces cada niño llevaba su dinero y pues decían, ay, yo voy a comprar, ¿cuánto me voy a gastar si compro unas papitas y una soda? Y ya pues el cajero le cobraba y el niño pues tenía que darle el dinero, si tenía que regresar cambio. Entonces ahí en esa compra y venta los niños practicaban la suma y las restas. Entonces esa parte está muy padre, eso es lo bonito porque les digo, tiene muchas cosas prácticas que a los niños les llama la atención y es totalmente diferente. Y por proyecto no te limita el tiempo, entonces tú puedes agarrar un proyecto y adaptarlo a tus necesidades, a tus recursos, a tu tiempo, y ahí es donde viene el lado negativo, se podría decir, porque trabajar por proyectos pues sí es más trabajo para el docente, porque te da el libro y ahí está establecido el proyecto por fases, tú le vas a hacer así, así y así, pero ya el docente lo tiene que contextualizar a su realidad, a las necesidades que tiene su grupo, si hay rezago o no hay rezago, a tu tiempo, porque las autoridades muchas veces te dicen, aplica 4 proyectos en un mes, pero no se puede, es imposible. Y yo así, muy forzado, aplico 2 por mes. A veces me pasa un poquito más, pero 4 no se puede. Entonces, es adaptarlo a tus tiempos, a los recursos, porque el proyecto te dice, ve un video o escucha un audio, pero ya la escuela muchas veces no tiene ni proyector, o el internet no es bueno, no hay bocina, entonces tienes que cambiar esa actividad a lo que tú tienes en tu salón.
Entonces ahí es donde viene el lado negativo, que es más trabajo para el docente, adaptar el proyecto, contextualizarlo a tus recursos, a tu grupo, que aunque sí tú lleves tu planeación muy estructurada, muy padre, como decía ahorita Rubén, no todos los días es igual. Hay veces que los niños van muy tranquilos, trabajas muy padre, muy bonito todo, pero al siguiente día es todo lo contrario y van todos inquietos. No sé si eso sea como contagioso, es algo que no he logrado entender, pero si un niño va inquieto, todos están inquietos, no nada más un grupo, toda la escuela. Entonces, un día la planeación te funcionó muy bien, al otro día no te funcionó y tienes que improvisar de acuerdo a cómo esté el ambiente, los ánimos de los niños. Entonces, ahí ese sería como el lado negativo, que pues es mucho trabajo para el docente, el improvisar, el planear, el contextualizar todo lo que en el libro te lo pone muy bonito, pero ya en la realidad es totalmente diferente. Bueno, pues primero que nada hay que analizar que los proyectos escolares siempre han existido, aunque nosotros no lo recordemos, siempre han existido. La diferencia con la NEM es que se podría decir que son la columna vertebral de todo el programa sintético. Ahora, si se preguntan ustedes, en realidad, ¿qué es un proyecto palpable? ¿Qué es un proyecto? ¿Qué puedes decir que es un proyecto? Un proyecto es una serie de actividades programadas por sesiones. Sesión 1, sesión 2, sesión 3. Una ventaja o desventaja de estos proyectos es que nosotros podemos tener fecha de inicio, pero muy difícilmente vamos a tener fecha de terminación, fecha de conclusión. ¿Por qué? A la hora de ustedes programar un proyecto, deben de tener muy en cuenta todos los factores que uno como profesor no puede controlar. ¿Cuáles son esos factores? Las faltas que vayan a tener los alumnos, los desastres naturales que pueda llegar a ocurrir, que va a llover y se cancelan clases, que va a nevar y los niños no van. Todos los días de asueto, todas las faltas que vamos a tener, que nosotros mismos nos podamos enfermar y no vayamos a asistir, que el familiar de tal niño se murió y que tienen que viajar a Mazatlán, a Zacatecas porque tienen que ir al funeral. Todo ese tipo de cosas, como dice mi compañera, son obstáculos, son barreras a la hora de poder programar bien un proyecto o varios proyectos. Que sí, claro que otra de las ventajas muy, pues muy buenas que podemos tener con los proyectos es que podemos relacionar con los ejes articuladores, pues matemáticas, las artes, el lenguaje, y pues de cierta forma, de cierta manera, se podría decir que matamos 2 o 3 pájaros de un tiro con un solo proyecto, el cual es el principal objetivo de los proyectos en la NEM. O sea, que podamos ver diferentes tópicos en una sola semana, de acuerdo a cómo tenemos programado nuestro proyecto. Pero si volvemos otra vez a las negatividades, a los aspectos negativos, a final de cuentas, ¿cómo vamos a evaluar estos proyectos? ¿Cómo vamos a evaluar tanta información que les estamos metiendo a los alumnos con cada semana? Si es mucho contenido el que les vamos a mostrar. A la hora de evaluar, ¿qué vamos a hacer? ¿Una rúbrica? ¿Una lista de cotejo? ¿Con eso lo vamos a evaluar? Ahí es donde ya nosotros como profesores, al pasar el tiempo, al estar practicando con estos proyectos, con estas evaluaciones, nos vamos a dar cuenta de que si nosotros tenemos un proyecto en un libro larguísimo, vamos a estar descartando actividades, vamos a estar descartando información que muchas veces es nada más paja y que no le sirve de nada al niño. Ahora, los profesores que ya tienen 20, 25 años de experiencia, es lo que hacen. Modifican los proyectos, le ponen de su cosecha para que los alumnos puedan tener un aprendizaje pues un poco más aterrizado a lo que debería de ser la NEM. Porque en cuanto a la NEM, pues sí tiene muchas ventajas, pero también podemos ver muchas desventajas.
Y es una de las cosas que los profesores ya con más experiencia que nosotros deciden cambiar en su evaluación. Es lo que cambiarían de la NEM, pero lo cambian en su evaluación y lo cambian en su programación. Muy bien. Creo que en ese sentido, con esto que han venido comentando, resulta interesante plantear una pregunta que me parece es clave, ¿no? Y tiene que ver con la forma en cómo se desarrolla el trabajo docente en la elaboración del programa sintético, el programa analítico y la articulación con los PDA. Yo creo que estos son como tres claves fundamentales en la forma de comprender el modelo de la nueva escuela mexicana ya cuando lo tienen que bajar del texto del modelo y ponerlo en la práctica. ¿Qué pueden decir al respecto? No sé si quiera iniciar ahora alguien más distinto que no sea Janet. Vamos a cruzar los cables. No sé, el que quiera, ¿eh? Bueno, como mencionaba el profe, pues sí, el plan sintético, los PDA y todo, están muy padres en el libro. El libro que mencionaba la maestra que te da es lo único que te dan cuando recibes un grupo. Maestra, aquí está su plan sintético de su fase, revíselo. Y ya, ahí sí vienen pues todos los contenidos, los PDA, entonces está muy padre. Ya el problema es cuando lo tienes que aterrizar a tu grupo. Entonces, y todavía un poquito más difícil es que se hace un trabajo colaborativo entre los docentes. Entonces ahí también, pues sí, la NEM te lo platica muy bonito de trabajar entre docentes, pero realmente también es difícil porque entre docentes somos celosos. Entonces es como de, pues es que yo trabajo yo y tú trabajas allá, pero el director te dice, no, tienen que trabajar los dos fases, los dos terceros, los dos cuartos. Y pues sí, somos celosos y hay cierta falta de empatía entre los docentes que no nos apoyamos. Es cada quien su asunto y pues tú vas de allá y yo le hago acá. Entonces también ahí empieza lo difícil, el trabajar en equipo con los docentes, y eso es una parte. Ya de ahí, pues para poder elegir los temas que vas a ver durante todo el ciclo, pues es hacer un diagnóstico para conocer tanto al grupo, tanto a las familias, a la comunidad, qué tanto rezago hay, qué es lo que vieron el ciclo pasado. Entonces es un mundo y fue con lo primero que yo me topé cuando empecé a ejercer, que me dijeron, tienes que hacer un diagnóstico. Y pues sí, yo había visto aquí el diagnóstico, lo vimos muchas veces, ¿verdad? Lo vimos muchas veces, según aquí nosotros ya súper dominado, pero ya cuando me tocó a mí hacerlo, no sabía que era un diagnóstico. Entonces, ahí fue lo primero que yo me topé y yo lo sufrí mucho, porque nada más te dicen, pues es un diagnóstico a los papás, y es andar todos los papás para que te respondan la encuesta, y los papás pues te dejan en visto, no te contestan la llamada, y el director te dice, lo tienes que hacer que te lo conteste. Entonces tienes que andar tras del papá. Y luego después el diagnóstico académico para conocer el rezago, pues la SEP te da algunas herramientas. Entonces, en mi caso usamos el diagnóstico de Mellar, y ese te abarca todos los contenidos que se supone que los niños deben de ver un ciclo anterior, pero como se da esa autonomía del profe elegir qué contenidos ve y cuáles no, entonces hay muchos que no se ven y pues así lo tienes que aplicar. Hay cosas que los niños nunca vieron y los niños pues, ¿qué les dices? Pues contéstele lo que creen. Entonces ya al momento de ver los resultados, pues ves que todos salieron bien mal y pues realmente pues no es culpa de los niños porque había cosas que no vieron. Entonces también está el diagnóstico comunitario, donde tienes que ver las necesidades que tiene el sector, la colonia, y pues sí, todo eso te da los resultados, y aparte de aplicarlo, lo tienes que ya sentarte, interpretar ese diagnóstico, que es pues lo que se conoce en la NEM como la lectura de la realidad. También ahí es otro donde tienes que quebrar la cabeza analizando 25, 30 diagnósticos para tú poderle darle al clavo y decir, esto necesita mi grupo. Entonces ya pues después de que te aventaste todos
3, 4 diagnósticos, pues ahora sí ya ubicas, a lo mejor hay rezago en escritura, en matemáticas, falta fortalecer la comprensión lectora. Entonces ya ahora sí tienes que buscar en todo el plan sintético los contenidos que pues a ti te pueden servir. Y las autoridades te dicen, pero me tienes que darte el plan analítico de todo el ciclo escolar. Entonces desde ahí tienes que tú empezar a tener una idea de lo que vas a ver en abril, mayo, que a lo mejor pues no tienes que ir adaptándole y la autoridad ya te pide, no, ya me tienes que decir todo este tu plan. Entonces, ya de ahí pues elige los contenidos, después te vas a los libros para elegir los proyectos, después revisar los proyectos, qué puedes agarrar, qué le puedes quitar, contextualizarlos y ya detallar pues un poco más, ya en la planeación, las actividades, los recursos que vas a requerir, lo que le vas a pedir a los papás y también cuidando que pues no sea mucho dinero, porque también los papás después reniegan. Entonces tienes que ir ahí como sopesando todas esas cuestiones, lo que a ti te sirve, pero también que no le afecta a la economía de papá y que le ayude a ellos. Entonces, pues sí, es un gran trabajo que se tiene que hacer. Sí, muchas de las cosas que acaba de mencionar mi compañera se realizan cada viernes, fin de mes, en el Consejo Técnico. Eso de trabajar en conjunto, trabajar en fases, los primeros van a trabajar, los segundos van a trabajar juntos, los terceros van a trabajar juntos, pues sí, la NEM dice, eso lo tienen que hacer, pero a la hora de hacerlo, va a haber muchos docentes que dicen, no, yo no quiero trabajar contigo. No, pero es que no, yo no quiero trabajar contigo. O va a haber muchos docentes que ellos mismos se ponen las barreras. En este caso, yo lo he visto con maestras ya con más experiencia que yo, las cuales tienen mucha dificultad con relacionarse con la tecnología. Un trabajo que a uno nos puede tardar media hora, a esas maestras se tardan 2 horas, 4 horas, un día, 2 días. Se tardan en entregarlo porque simplemente se ponen esa barrera de que yo no le sé a la computadora, yo no sé manejar una computadora, no lo voy a hacer y a ver quién me ayuda. Entonces, muchas de las veces podemos tener fija nuestro objetivo, podemos saber exactamente lo que vamos a hacer, sin embargo, debemos contar con estas barreras que uno no puede controlar, con estas cosas que se nos presentan muchas veces, todos los días a la hora de poder trabajar igualmente con los maestros. No nada más las barreras al trabajar con niños, no nada más barreras al trabajar con los papás, no nada más barreras al trabajar con la comunidad escolar, que se supone que la deberíamos integrar. Pero muchas veces los miembros de la comunidad escolar no quieren participar, no ponen interés. Se llega a un acuerdo para poder trabajar juntos y al final del día no se presentan. Muchas de esas cosas es lo que la NEM no toma en cuenta. La NEM dice, vamos a publicar en tu comunidad, vamos a hacer una reunión en tu comunidad. Pues sí, está muy bonito, pero todos sabemos que eso en realidad nunca va a pasar. Y si llega a pasar, van a ser 2, 3 personas las que acceden, las que tienen tiempo, las que tienen la disponibilidad. E igual, al final del día, no nos van a dar el resultado que nosotros vamos a esperar, no nos van a dar el resultado que queremos, o a causa de todas este tipo de barreras a la hora de nosotros tomar en cuenta ya sea la comunidad, a los papás, todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que lo más difícil es no tener los 200 para comprar el plan anual. Vámonos. Ahí les va el porqué. El profe se sabe la página, la imitas, anótenle. Hay que tener recursos. Hay que tener recursos. No, aquí el punto es que nos dejan a nuestra suerte y como podamos, le tenemos que hacer. ¿Sí? Yo en la escuelita en la que estoy,
voy entrando, ¿sí? Tengo escaso 1 o 2 meses, ya no me tocó la construcción de los PDA, de los proyectos, etc. Bueno, los PDA ya están, solo hay que elegirlos, ¿verdad? Van en conjunto con el proyecto. A lo que voy es que les puede tocar así, ¿sí? Que ya lleguen tarde por la asignación del UCICAN, etc. Y ya se encuentren con el hecho de, aquí está, esto es lo que vas a trabajar, ¿sí? O inclusive hay escuelas que así lo manejan, el director es quien decide qué proyectos van a trabajar, probablemente ni él sepa cuál, solo agarró la lista del 1 al 20, vámonos, de aquí hasta diciembre los trabajas, ¿sí? Entonces también esa es otra cuestión de decir, ¿cómo lo visualizo? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo lo desarrollo? Porque algo que no ha cambiado es el hecho de decir, ya estás en cuarto, lo debiste de haber visto en tercero, ¿no? O sea, ya vienes de tercero a cuarto, ya traes todo lo básico. Quieren partir como si todo fuera perfecto y sin olvidar la pandemia que tuvimos, que en lugar de avanzar, retrocedimos, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí está la parte difícil, el hecho de decir, ok, dentro de los proyectos, si me asignaron o me dieron 15, 20, porque sí hay, de decir, bueno, voy a elegir nada más 5, como decía la compañera, no se pueden trabajar tantos, y es cierto, no se puede. Otra cuestión que yo veo negativa, pues depende, ¿verdad? El hecho de que la NEM ya no te deja trabajar por sílabas, no te deja trabajar, viene ahí el método de los 20 días, pero tampoco. ¿Por qué? Porque lo que quieren es un niño que sea crítico, que sea autónomo. Entonces, lo que nos pelean es el hecho de que con las sílabas, con los métodos de los 20 días, el niño se acostumbra solo a recibir y a repetir, ¿sí? Y es el método tradicional. Pero ¿de qué otra manera avanzas si no te otorgan lo que necesitas para poder progresar con el grupo? Y luego ahora están muy emergidos los derechos humanos. Yo, más que apoyo, veo una barrera ahí, ¿sí? Porque al niño no le puedes subir de tono porque, híjole, ya lo estás dañando, ¿sí? Entonces, está muy complicado, créanme, está muy complicado, ¿sí? Y pues obviamente no participamos tanto en la creación de estos. Realmente yo sí estoy a favor del hecho de que a los profesores se nos dé un seguimiento en ese aspecto, tenemos libre cátedra, por así decirlo, entre comillas, porque tenemos algo que seguir, pero cuando somos paralelos, el hecho de que una maestra vea otros contenidos, cuando es el mismo grupo, o sea, se van por rumbos totalmente diferentes. Por eso cuando llegan a quinto, o sea, el grado siguiente, pues se ve un grupo más arriba que otro. Entonces, esas pequeñas diferencias son muy grandes diferencias, o sea, se notan, ¿sí? Se dan a relucir. Y saben que el peor maestro y el que siempre va a salir perdiendo, pues vas a ser tú, ¿sí? Porque no hiciste bien tu trabajo, porque no elegiste bien los proyectos, cuando te los están otorgando de allá. Y yo estoy como el currículum oculto, ¿verdad? Les digo todo lo que no se debe de hacer. Pero es que con eso van a ir a dar, entonces, ¿para qué engañarnos, verdad? Algo prioritario de las escuelas es mantenerse, es la organización, es que esté prevaleciendo, es que esté ahí. Entonces, lo prioritario para ellos, obviamente, es sacar todo lo administrativo. Y es de lo que hablábamos, de las cargas, de todo lo que se nos da. Por ejemplo, no sé cuántos, si algunos ya están ejerciendo, inclusive aquí los compañeros, de que se vienen los proyectos del municipio, ¿no? De que participan las escuelas, ¿sí les ha tocado esas votaciones? Sí. Y ahí andamos atrás de los papás, y tráiganme su credencial. Y profe, tiene dirección de aquí, tráigame también la suya porque no se completan. No, déjeme el grupo allá, póngales una plana, un dibujo, lo que sea, pero consíganme las firmas. Entonces, ¿a qué se le da prioridad? Era lo que les comentaba, siempre van a estar peleando con eso. No es tanto el que, yo soy el profesor, yo tengo aquí la lista de mis proyectos que yo creo que le van a servir.
cuando realmente no tienes el apoyo y desde dirección, que es de donde debería, ¿no? Pero el problema no le vamos a echar la culpa, no buscamos culpables, sino soluciones, porque también al director, pues obviamente se le exige, ¿no? Que tenga que cumplir con esas cargas administrativas que a su vez pasan a nosotros. Entonces, pues sí, por ahí va el asunto. Muy bien. Bueno, no sé si quieran que entremos en una ronda de diálogos y de ustedes como asistentes a este conversatorio quieran plantearle algún cuestionamiento aquí a los compañeros o alguna reflexión sobre lo que les están compartiendo. Abrimos este espacio. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra, soy de séptimo semestre, estoy en pedagogía en preescolar. Yo ya empecé mis prácticas, ya tengo un rato. He visto que hay mucha falta de capacitación en el kinder donde yo estoy, de las docentes que están ahí con los niños que tienen algún padecimiento con TDAH y TDA. De hecho, mi problemático, mi proyecto va a ser basado en eso. Entonces, yo quisiera saber cuál ha sido su experiencia al trabajar con este tipo de situaciones, cómo hacen ustedes para integrar a los niños en las actividades, en sus planeaciones, cuáles han sido los retos a los que ustedes se han presentado ante este panorama. Híjole, a la yugular con la inclusión, híjole. Bueno, ahí, desde mi experiencia yo no me ha tocado, ¿sí? Pero no sé, si en su escuela existe USAER, ahí está, el especialista. Sí, no, nos habían comentado que el ciclo escolar sí tenían el apoyo de USAER, pero pues ya Se pelearon, ya se pusieron. Eso no pasa. ya no se pusieron de modo y se lo retiraron. Y ahorita están batallando con eso, porque han tenido mucha deserción de los niños, porque pues los papás, también se va incluido esto en la comunidad, ¿no? De que los papás desconocen el tema y pues dejan de llevarlos, y es pérdida para ellos. Esa es una cuestión bien difícil porque, para empezar, cuando hay negación por parte del papá, es bien difícil avanzar. El decirle al papá que su hijo está mal, ¿a quién le va a gustar? A nadie, ¿verdad? El hecho de decir, es que mi hijo padece de algo, me voy a negar rotundamente porque yo lo veo bien. Y no es algo que sea algo físico, ¿verdad? Para que podamos decir, no, sí lo tiene. Entonces, yo creo que ahí, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia. No me ha tocado, pero he tenido experiencias en cuestión de ver a través de mis compañeros. O sea, con mis compañeros sí ha pasado. En mi escuela no hay USAER, no hay apoyo de USAER, que sí está el pleito así, como la mugre y la uña, el hecho de decir, pues USAER no hace nada, y que el profe viene y me carga más, por eso mejor USAER fuera, ¿no? Cuando no debería de ser así, por el contrario, deberíamos de aprovechar a USAER, ¿sí? USAER trae muchas cosas muy buenas en el sentido de que saben cómo trabajar con los niños, ¿verdad? Entonces, así rápidamente, las técnicas que se usan, y sobre todo es más que nada en la planeación, de decir, no voy a adaptar al niño al grupo, sino es al revés. Tenemos que adaptar el grupo al niño, a que aprendan a comprender y sobre todo a hablarles, por ejemplo, qué es el TDA, ¿sí? Cómo va en fases, o si tiene hiperactividad o no, o sea, cómo lo vamos a llevar a trabajar. Primero, en todas las cuestiones de ese tipo es conocer, porque si no conocemos, no podemos decir, voy a poner en práctica esto de la inclusión y del trabajar. De antemano sabemos que un niño con autismo, ¿sí?, no puede estar con tanto ruido, ¿no? Entonces, eso es bien difícil de controlar, como decía la maestra. Aplicamos la vieja de, si no se calla, no van a salir al receso, ¿sí? Y ahí los tienes 5 minutos antes, bien aplastadito, ¿verdad? Pero no se trata de eso, siempre es estar sobre él, ¿no? Otra cosa que mencionaba, se me hace muy interesante, esto de la capacitación, y yo la peleo a gritos,
porque ¿cómo reaccionas ante una crisis? O sea, otra que aunque supieras cómo reaccionar no puedes, porque en los acuerdos de convivencia te va mal. O sea, literal no lo puedes ni tocar porque ya te pueden acusar hasta de abuso. Entonces, esas son barreras que yo hablaba de los derechos humanos, ¿verdad? Que ¿cómo te metes? Entonces, trabajar con niños con discapacidad está bien complicado o con alguna condición. En primera, porque hay que conocer, hay que estar capacitados. Otra es por ejemplo, sí, o sea, estar capacitados y el hecho de que los derechos humanos no te lo permiten. Yo lo que sí te recomiendo es una bitácora diaria. Esa es como la Santa Biblia del docente, ahí pasa y no pasa todo lo que tenga, ¿no? O sea, el hecho de que ocurrió una crisis, anotarlo con tu jefe inmediato, que es el director, y de esa manera tú te respaldas. ¿Por qué? Porque no hay otra. Yo que más quisiera darte la receta, pero desafortunadamente no existe. Sí, ahí sí nos toca, bueno, investigar un poco más cómo se trabaja, cómo comprenderlos, o sea, qué técnicas puedo llevar a cabo y cómo incluir los niños a eso, o sea, de cómo puedan trabajar al ritmo, ¿verdad? O que lo lleven a otro plano, o sea, para poder avanzar. Pero realmente es bien complicado. Yo, por ejemplo, en mi grupo tengo 2 niños diagnosticados con TDAH, entonces capacitación y apoyo de dirección o supervisión no hay. Antes, no, en mi escuela no hay USAID, entonces pues es que no hay USAID, maestra, usted búsquele. Pues sí que, no sé, o te sacan la vuelta, pero apoyo, capacitación no hay. Yo, por ejemplo, he tenido que estudiar por mi cuenta en qué consiste el TDA, cómo trabajarlos, cómo reaccionar, pero ha sido por mi cuenta, porque si apoyo de la escuela no hay. Y, por ejemplo, un niño sí está medicado, la mamá da mucho apoyo, se preocupa mucho por él. Si me dice maestra cualquier cosa, hábleme, y así muy atenta. Pero por el otro niño, los papás aún se resisten a creer que su niño tiene esa condición. Entonces a él no lo medican y el niño a veces va a la escuela que no se está sentado. Ya cuando menos pienso se salió del salón, ya anda ya paseándose, tengo que ir por él para que se regrese, porque si mando a un niño no hace caso. Y a mí a veces tampoco no me hace caso, es como él sigue caminando y paseando. Entonces, se maneja mucho la inclusión, como decía la maestra, pero sí es muy difícil porque no lo puedes adaptar al grupo. Entonces, sí se ve esa línea donde tú tienes que trabajar con él y que el grupo trabaje aparte. Entonces, incluso los demás niños también. El niño que no está medicado lo señalan, no tiene un grupo específico de amigos, porque los mismos niños dicen, no, es que él es muy problemático, no, es que él es esto, no, es que aquello. Entonces, los mismos niños evitan juntarse con él. Entonces, realmente esa inclusión, pues no hay. Y capacitación, pues sí te recomiendo que busques tú por tu cuenta. Estás sola, ¿verdad? Sí, pues en mi caso, en la escuela donde estoy, hay un niño con discapacidad intelectual. No sé si sea más difícil, no sé si sea menos difícil trabajar con él, pero en pocas palabras es trabajar doble. ¿Por qué trabajar doble? Hay que tener una planeación para el grupo en general y hay que tener una planeación para atender las necesidades de este niño. Porque en el caso de este niño en específico, si se llega a un progreso en un día de que logre escribir su nombre completo, al día siguiente se le olvida. Profe, ¿cómo escribo mi nombre? Lo vas a escribir así. Okay. Lo escribe, batalla, se ve su esfuerzo, se ve que sí se esfuerza, batalla para hacerlo, lo hace, al final del día, al día siguiente es igual. Entonces, en el caso de que no hay USAER, si es trabajo doble, es capacitarte por tu cuenta, es investigar cómo se tiene que tratar académicamente este tipo de situaciones. Entonces, por el momento, pues sí es trabajo doble, sí estás
escuela en el barco, sí es batallar bastante, pero esa es una de las cosas más hermosas que la docencia nos puede dar. Muy bien. Bueno, va la maestra Mónica y luego el maestro Pardo. A lo mejor iba sobre lo mismo, ¿no? Pero bueno, respecto a esa temática de la inclusión, hay varios apoyos que podemos tener. No sé si han escuchado del DUA, del Diseño Universal para el Aprendizaje, que precisamente se supone que es para no trabajar pobre. Que si ya uno piensa su planeación desde la diversidad y que todos somos diferentes y dando esas opciones, ¿no? Ya desde el origen de la planeación. Bueno, está ese documento, te da muchas estrategias, te da muchas herramientas, te da muchas posibilidades ahí. Entonces está esa opción y también, no sé cómo están llevando el consejo técnico o si lo están realizando en sus escuelas, donde dieron una lista también de 10 talleres y uno de ellos habla precisamente sobre la inclusión y el DUA. Entonces también, pero en algunas escuelas sí se lleva a cabo, en otras no. Se supone que un mes era una temática que ellos te dan de parte de la SEP y otro, el colectivo va a escoger cuál temática quiere trabajar. Entonces ahí podrían escoger esa temática y estaría padre que todo el colectivo viera todos esos materiales sobre la inclusión. No sé, nuestro Carlos, si va por ahí también. Sí, pues es parte de lo mismo. Pues nada más, a mí me gustaría felicitarlos, me da muchísimo gusto, muchísimo orgullo verlos ahí parados, dando cátedras pues de todo lo que les ha sucedido ya como docentes. Qué bueno que les ha ido bien y lo que necesiten, pues ustedes saben que soy director de USAER. Eso del DUA, nosotros hacemos los cursos para varias escuelas. Si ustedes lo necesitan, pueden pedirle a su director que nos haga llegar un oficio por escrito y vamos, personal de educación especial, a capacitarlos acerca de los TEA y los TDAH y todo lo que necesiten. Pues estamos a la orden. La de inclusión sí le dimos clase en eso. Los demás pues no tanto, pero ¿En el estatal también o nomás en el federal? ¿En el estatal también? En el estatal hay el SAE, es otro pues, tipo SAE, pero ahí también podemos mandarte a uno de mis compañeros para que te haga. Yo soy federal, ¿verdad? Pero los estatales pues tampoco les hacemos aquí. Muy bien, a ver si es cierto. Maestra Lupita. También para agradecer las experiencias que nos han compartido. Me parece que pues son muy valiosas, muy importantes, porque pues se ve que son auténticas el esfuerzo que están poniendo ahí y todas las barreras que se han encontrado. Sí, a veces las expectativas que uno lleva al cursar cualquier carrera y lo que uno piensa que va a adquirir para ya resolver problemas, son inmensas. En todas las carreras ocurre. Ahora, qué bueno que aquí empecemos con prácticas para que se vayan observando el problema que hay ahorita en esta transición de modelos, porque estamos más anclados al modelo anterior. Me refiero al individualismo que ustedes han referido, la dificultad que hay para trabajar en equipos, con docentes, como pedagogos. Eso es una parte esencial. Siempre les decimos en los cursos, no vamos solos. Es que al ir individualistamente, ustedes piensan que están solos contra el mundo y no, es que ojalá que esta sola idea pudiera fijarse, porque realmente es el trabajo del pedagogo, que su experiencia ojalá que fuera más positiva, menos como traumática, porque con su apertura empiezan a abrir
las llaves mentales de otros que las traen también. O sea, ahorita todo el mundo traemos esos problemas de la competencia, de saber que el mundo se me viene encima y de que nada hice bien, no aprendí nada. O sea, una cosa pues, bastante difícil, un panorama muy negro. Entonces, ojalá que solamente ese mensaje se pudieran llevar como resultado de este conversatorio tan, pues, ¿cómo les pudiera decir? Tan efusivo, que a mí me llegó mucho decir, no, pues esa línea que no sirve de nada, la inclusión. O sea, cuando todos los días estamos practicando eso, cuando es una actitud, son muchas cosas, es motivar, saber inspirar. Y entonces eso es la NEM. No es nada de agarrar y bajar, no, es que surja, dejar que fluya. Y sí es muy difícil, pero yo los quiero felicitar realmente por todo lo que están haciendo, y que van a lograr. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien, algún otro comentario? ¿Pregunta? Miren, quiero contextualizar una pregunta que me parece es importante. Miren, creo que a ustedes les está tocando precisamente, o sea, como dice la maestra, o sea, este proceso de estarse acercando es algo nuevo, o sea, y en la mañana decía el conferencista, o sea, la NEM se tiene que producir de abajo hacia arriba, o sea, porque, y esa ha sido la intención desde su diseño, o sea, se generaron equipos de maestros que pusieran en la mesa la reflexión de cómo ha sido el proceso educativo, pero de alguna manera cuando se va creando de repente se invierte y entonces viene como que todo un dispositivo de ya un modelo ya diseñado y estas son sus herramientas y usted escoja, como que tómelo de lo que ya nosotros hemos visualizado. Pero la parte interesante aquí es que ustedes tienen la posibilidad de ejercer este elemento que ya lo han dejado ver ustedes, que es la autonomía profesional, la autonomía docente, o sea, y eso es un aspecto fundamental para la experiencia, o sea, más allá de que si te dio la carrera o no te lo dio, o sea, ustedes tienen la capacidad de producir, gestionar el conocimiento, o sea, buscarlo por su cuenta para ir enfrentando los escenarios adversos o los escenarios que tienen que ser atendidos porque ahí está, es una demanda de la realidad, ¿no? O sea, y la realidad no la puedes cambiar en decir esta no y aquella sí, o sea, no, se te viene manifestando y la tienes que ir enfrentando. ¿Qué tanto en ese sentido ustedes han tenido oportunidad de hacer a partir de esta idea de la autonomía profesional? ¿Ustedes se sienten que tienen esa capacidad en términos autonómicos de gestionar su experiencia, de gestionar el aprendizaje con los recursos, con los saberes que ustedes adquirieron o cómo es esto? Sí, pues es que un objetivo implícito que tiene la NEM es que el profesor vaya creando el currículo conforme a las necesidades de los alumnos. Eso es una libertad muy grande, pero a la vez es una responsabilidad igual de grande, por el hecho de que en un salón tienen una problemática, pero puede ser que en el salón de enseguida tengan una problemática completamente diferente y a nadie les asegura que a un alumno que tengan ustedes se lo van a cambiar a ese salón, se lo van a cambiar a la escuela aledaña, se lo van a cambiar a otra ciudad, se lo van a cambiar a otro estado, lo cual le cambia la mayoría del conocimiento que lleva el alumno contextualizado desde su aula, le va a cambiar sus costumbres, le va a cambiar su forma de vivir, le va a cambiar de igual manera el conocimiento que ya tiene. Entonces es una responsabilidad muy grande también el localizar tantos contenidos a un entorno tan pequeño que es su comunidad.
como para nada más adecuar contenidos que hablen de Ciudad Juárez, adecuar contenidos que hablen de su estado. No es nada más eso, tenemos que abrirles la mente a los niños, tenemos que educarlos para que sepan que en el mundo exterior existen muchísimas cosas que no podemos ver, que no podemos tocar. Entonces es una responsabilidad muy grande, pero es una libertad muy grande también, en la cual yo pienso que debe haber un tipo de equilibrio a la hora de poder ejercer. Maestro Lupita, quiero comentar. Quería comentar que a veces se complica uno mucho las cosas tratando de encontrar recursos o herramientas o métodos nuevos o qué sé yo. A veces es tan sencillo. Solamente querer a los niños, querer a la gente. Ya con eso ya destrabaste un montón de problemas. El aceptar no nada más una condición, sino sin condición, querer al niño, querer que esté bien, llevar el espíritu de servicio, que aquí parece que sí nos ha faltado mucho inculcar. Con un espíritu de servicio trabajas a hacer comunidad, y hacer comunidad ya es ver al otro como parte tuya, ya te implica. Entonces ya no es una carga, es una corresponsabilidad. Entonces nos ha faltado mucho aprender a querernos, aceptarnos y aprender a querernos, tal como somos. Me parece que esto es un principio que habría que desarrollar más, no sé cómo, pero gracias. Bien, ¿ibas a comentar algo? Bueno, yo más que nada rescatando lo que se ha comentado por parte de los asistentes, en el sentido de no minimizar, ¿verdad? El hecho de que si me sirvió o no me sirvió la línea, claro que no sirvió. A lo que voy yo, o más que nada el enfoque que le estoy dando, es con lo que te enfrentas allá afuera, ¿sí? Porque de antemano la teoría sabemos que está bien padre y que sería lo ideal, ¿no? El hecho de que se pudiera aplicar, que se pudiera llevar a cabo, ¿sí? Pero desafortunadamente no. Entonces, ¿para qué engañarlos? Eso es a lo que voy. No quiere decir que el hecho de que estén aquí no les va a servir, obviamente, si no yo creo que no estuvieran, porque desde un momento uno siente, uno sabe si va a avanzar o no, ¿verdad? Y respondiendo a lo del profe, o sea, sinceramente en mi escuela sí se lleva a cabo eso, mucho de la autonomía curricular del profe. O sea, yo sí puedo elegir, yo sí puedo manipular, más que nada, el hecho de decir, ¿puedo cambiarlo o no? Esa libertad sí existe, ¿sí? Pero también nos enfocamos mucho en el sentido de, ay, soy un profe barco, no sé si lo han escuchado, el hecho de decir, ponte a hacer una planita y mientras yo acá me entretengo, ¿sí? O sea, nosotros también debemos de conocernos y de decir si soy funcional para mi grupo o no. ¿Realmente les estoy enseñando algo significativo o no? Entonces yo creo el hecho de decir, bueno, tengo autonomía no por autoridad, sino por, como decía la maestra, ¿no? El hecho de decir, te voy a llevar, te voy a acompañar. Y sí es cierto, o sea, tenemos vaya, con una negatividad del hecho de decir lo tradicional, el conductismo, pero sí funciona. Por ejemplo, esto del examen, a mí me chocan los exámenes, ¿sí? Que solo te generan estrés, solo te generan ansiedad, esas cosas que uno ni entiende luego. Pero les dije a mis alumnos, les voy a traer una paleta por el esfuerzo que hicieron de resolver el examen. Les cambió totalmente, o sea, su perspectiva de decir, ay, es que el examen lo voy a reprobar, me va a ir mal, a decir, me van a premiar por haber hecho el examen. O sea, sí influye mucho en cómo el alumno se presta también para aprender. Muy bien. No sé si quieres comentar algo. Pues igual que mis compañeros, la autonomía curricular es algo muy padre, porque si tú pues conoces a tu grupo y puedes elegir
esto sí o esto le puedo modificar, lo puedo mejorar, y pues siempre buscando el bien de los niños. Como dice la maestra, uno se encariña con los niños y es algo muy bonito de la docencia. Entonces hay ciertos detallitos desde que el niño llega y maestra, o un abrazo, o que el niño se sienta contento porque pudo escribir su nombre. Es algo muy bonito, y pues aunque a lo mejor ahorita nada más nos quejamos, ¿no? Pero también la docencia tiene sus cosas muy bonitas, y pues siempre todo lo que se hace es por los niños, que aprendes a quererlos. Y pues yo creo que para eso somos docentes, para enseñar, para guiar, para acompañarlos. Entonces, la autonomía y todo eso de la NEP está muy padre, y te da la libertad de jugar con los contenidos, con los PDA, de acuerdo a tu grupo. Muy bien. Bueno, no sé si quieran hacer algún otro comentario. Si no, pues creo que podríamos ir cerrando este conversatorio, que en lo particular me parece que es importante escuchar las voces de quienes están en este proceso de recién ingresados al sistema y que les pueden decir las diferencias entre lo que es trabajar un modelo a partir de una experiencia nueva, o sea, no profesores nobles, a la forma en cómo ellos leen el trabajo. Ustedes están leyendo el trabajo de los maestros con experiencia y qué le pueden aprender de ese ejercicio, ¿no? O sea, decía de manera interesante decir, o sea, aprendan de sus prácticas, o sea, no las dejen pasar, ¿no? O sea, y eso es fundamental. Y pues creo que eso es una oportunidad invaluable, ¿no? O sea, entonces, pues no nos resta más que agradecerle aquí a los compañeros su valentía y su interés por compartir con nosotros. Y les voy a comentar que se les va a entregar una constancia y reconocimiento por su participación en este conversatorio, pero no las tenemos listas porque las tienen que firmar las autoridades del Centro de Investigación y Docencia y del CESHEP, que apenas se van a presentar el día de mañana. Entonces, en cuanto estén listas, yo se les comunicaré, se las voy a enviar por escaneadas para que ustedes la tengan digitalizada, y en una oportunidad se les entregaré. En fin, pues la próxima semana vas a estar acá en su... Rubén, ¿cuándo es tu examen, Rubén? El 11 de diciembre es examen profesional de Rubén, el 10 de diciembre es el examen profesional de Cire. Ahí se las entregaremos, van a llevar doble premio ese día. Y pues muchas gracias, de verdad, o sea, este ejercicio yo creo que es para los estudiantes, o sea, resistieron hasta el final, un par, tres, pero es para ellos, o sea, y creo que es un buen diálogo lo que hemos producido. Muchas gracias. No, gracias por la invitación y